la evaluación de estas enfermedades hepáticas relacionadas a enfermedades metabólicas es que ahora lo que están buscando sí o sí por medio del enfoque actual es valorar la enfermedad antes de que un tema sea un médico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, antes venía un paciente con hiperglicemia. Llegaba un paciente y tenía 300. ¿Qué hacían todos? Oye, está la glucosa muy alta, hay que bajar la glucosa. Y se enfocaban todos en la glucosa. Control de los 3 meses glucosa, a los otros 6 meses glucosa. Pero ese enfoque, si bien es adecuado hasta cierto punto, no representaba la esencia o sobre todo la disminución de la morbilidad. Entonces, de acuerdo a las nuevas expectativas, es más que verlo como un número de una hiperglicemia, ver las complicaciones que pueda tenerse como paciente, es decir, la parte renal, la parte cardiovascular, cuán comprometido está, e inicialmente brindarle un tratamiento dirigido a que reduzca su muerte y mortalidad. ¿Se entendió? O sea, vamos a tener pacientes que usualmente tratábamos metformina, sulfonilureas en el primer contexto, inhibidores CGLT1, LP1 en general, y luego entrar la insulina. Eso es lo que anteriormente realizábamos, pero actualmente lo que se busca es, si ya viene conmigo un paciente que tiene un problema renal o una falla cardíaca, utilizar ellos, ya no, sino de frente por la necesidad y el cuadro de hiperglicemia particular de ese paciente, voy a utilizar uno de estos, LP1RA, o una dual que sería una por ejemplo. Entonces, viendo ese contexto, la ADA se enfocaba en todos estos órganos diana que se veían comprometidos, entre la parte hepática. Y dependiendo de cada uno de sus estadios, se encuentra una fibrosis categorizada como F0 o F1, brindar un tratamiento dirigido, farmacológico, tanto para mejorar otros factores, aparte de lo que es la hiperglicemia, que estaría involucrándose en la diabetes cuando ya diagnosticado, como la farmacoterapia para la obesidad. Entonces eran fármacos que iban para ambos contextos. Sin embargo, cuando ya se encontraba en F2 o F3, ya había un fármaco estrictamente dirigido, que es asociado a los previos, el resmetirom. Entonces, estas preferencias por los nuevos LP1 y los duales como el IP nos permiten dar un tratamiento que prácticamente van a atacar a dos enfermedades metabólicas de por sí separadas como entidad para la correlación. Les voy a mandar en el aula en el cual hay un problema que no se carga tampoco para llamarlo ustedes, pero hay dar unas premisas como por ejemplo una dieta general. Ya usted va a comer hortalizas, frutas, granos enteros, leguminosas, lácteos con bajo contenido de grasa, ricos. Al paciente le suena como algo no tan asociado a la realidad. Por ejemplo, si te digo, oye, hortalizas, pero tú vas a tener mucho más dudas, ¿qué tipo de hortalizas? Entonces, un esfuerzo muy importante hizo el Ministerio, más o menos el 2024, 2025, que sacó una guía para la atención de los pacientes que viven con diabetes en el nivel 1, es decir, con el paciente. Y es similar a unas guías que prácticamente somos hermanitos con los mexicanos, la guía Cenetec, son las guías Cenetec, la de México. Entonces, ellos, por ejemplo, ¿qué cosa decían en sus guías? Desayuno. No sé, pues si digamos, ¿no? Utilizaban nombres de sus productos originarios, por no decir, ellos no comen mucho arroz, ellos comen más leguminosas o lentejas, ¿no? Frijol. Ya, pero hay uno, frijoles. Frijoles no. Entonces, ellos comen más frijoles que arroz. Entonces,
hay una comunicación con la población en la cual él le dice, dentro de su culinaria, por así decirlo, de su usuario más cercano, cuáles son los probables alimentos que te hagan tener más balanceado luego del manejo de un índice glicémico bajo. Pero si tú ves nuestra realidad, prácticamente todo tiene arroz, ¿cierto? Y hay que tener en consideración el índice glicémico del arroz y la cantidad en porcentaje que se tiene que tener, obviamente personalizado. Por la complejidad de este contexto, no solo recae en la responsabilidad de la parte de la nutricional en los médicos, sino también por eso es muy importante el manejo multidisciplinario con quién, con los nutricionistas o nutricionistas. ¿Tú sabes cuál es el alimento que tienen? El arroz, ¿qué metal pesado tiene en mayor cantidad? Arsénico. Full arsénico. ¿Tú quieres hablar de un alimento que tenga arsénico? Son todas esas plantas, todo el proceso de las cuales son plantas que crecen juntamente esas características de bañado con agua. Entonces, fresas, pero se enriquece del arroz y además, pese que pasa por otros y encima los órganos incorporados. O sea, hay un tema no solo para nuestro país de la característica de la dieta, sino también de algo muy importante que es seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria para nuestro país no es solo que se disponga de un buen alimento, es decir, no solo es que se disponga de hierro, vitaminas dentro de la alimentación y que le llegue a las personas, sino que sea un alimento casi inocuo para nosotros. Hay que tener cuidado en este contexto. Eso lo van a revisar, por favor, se lo dejo de tarea en la página. Con respecto a la proteína, cuando van a hablar con los colegas, la proteína tiene que ser dentro de la valoración del paciente también individualizada, porque la cantidad de proteína que se vaya a dar en un paciente va a depender también de la parte renal. Si hay mucho compromiso renal, hay que modificar de cierta manera la cantidad de proteína y el tipo de proteína que va a tener el paciente. Consulta, ¿puede ser de utilidad el uso de edulcorantes con bajo contenido calórico y sin valor nutricional? Por ejemplo, no puedes comer, no puedes echarle todo azúcar, échale stevia, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Ayuda? ¿Ayuda a bajar? ¿Sí? ¿Cuál fue el problema con esos edulcorantes? Por ejemplo, la Coca-Cola Light, ¿ayuda o no ayuda? No. Ayuda. ¿La Coca-Cola Cero ayuda o no ayuda? No. Pero si no tiene azúcar. Pero sí tiene sodio. El tema es justo así comienza. El sodio y luego ahora el otro contexto es de que el tema de los edulcorantes va viéndose de que en algunos escenarios no necesariamente han sido los factores más importantes dentro de un adecuado enfoque, porque es la ingesta de azúcar, sino que viene a ser todos los alimentos con un índice glucémico alto. ¿Okay? No es de que esto va a generar o va a hacer un cambio radical de 180 grados de un manejo de paciente de diabetes. Es parte, pero también que no vaya la perspectiva de que es la cantidad de otro tipo de alimentación que favorece también al aspecto. Y sobre todo ver la causa de ese hiperglicemia. Ojo, no se recomiendan suplementos habituales de vitaminas, antioxidantes o alimentos. Media verdad hasta cierto punto. Media verdad hasta cierto punto. Porque los pacientes, por ejemplo, que ya están que viven con la diabetes, ¿qué medicamento le podemos dar? Por ejemplo, le damos metformina. Y la metformina después de 3 meses de pronto presenta parestesias. ¿Qué vamos a pensar? Que la diabetes está yendo mal, ¿cierto? Que ya está generando polineuropatía.
y nunca hemos hecho una medición de vitamina B12. Entonces, la metformina tiene una modificación o tiene una interacción con la vitamina B12 que va a disminuir. Entonces, tienes que dosar y si está disminuida, tiene que administrarse vitamina B12. ¿Se entendió hasta ahí? Antioxidantes y oligoelementos, pues bueno, ya habíamos mencionado con respecto a los antioxidantes, no sé si les había comentado un poquito ya, es acerca del manejo crónico de los pacientes expuestos a metales pesados. El acetilcisteína que se utiliza para esos efervescentes, indicado por 30 días, 60 días, según la valoración de cada uno de los pacientes, ayuda a disminuir los radicales libres, que son los mecanismos por los cuales estos metales pesados hacen alteraciones en el DNA y producen todo este tipo de comunicaciones. ¿Okay? Con respecto a esta premisa, ojo, les estoy mencionando lo que aparece en algunas referencias, pero no todo es verdad. Se recomienda que el consumo de sodio sea similar al de la población general. Yo creo que acá se ha tratado de librar del problema al decir similar, no igual. Lo cierto es de que los pacientes tienen que entrar en una dieta DASH. ¿Saben cuál es la dieta DASH? DASH, ¿verdad? Es una dieta generalmente compuesta por lo que es baja cantidad de sodio. Es una dieta que se da a los pacientes cardiópatas y tiene relación porque una dieta DASH me va a ayudar en la parte cardíaca. Así se llama, dieta DASH. Me sale una dieta DASH. Esta es la dieta DASH. Limitar el sodio a 1500 a 2300 miligramos diarios. Entonces, junto con ellos, todo esto de acá se tiene que tener en consideración. Búsquenlo y esa dieta es la que ustedes tienen que mencionar al paciente. La cantidad de verduras, qué tipo de verduras, los lácteos, limitar estos ingredientes dentro de la valoración. Se ha mostrado su beneficio. Dieta DASH se ha mostrado su beneficio en lo que es la baja de la morbilidad y mortalidad de pacientes hipertensos, cardiópatas y pacientes que viven con diabetes, por si acaso. Eso lo voy a pasar. Y eso de acá, si es que no llegamos, esto es una parte importantísima de lo que ahora se está buscando en la valoración de los pacientes. ¿En qué sentido? Primero, una vez que tú llegas a hacer una relación con el paciente y lleva un objetivo con ese paciente, tú tienes que decirle y hacerle el reconocimiento de que la única medida fármaca, por ejemplo, los fármacos, hay una categorización que vamos a ver entre hemoglobina glicada y tales fármacos. Por ejemplo, si le doy metformina, a mi paciente inicio metformina hoy con una hemoglobina glicada de 8, a los 3 meses de evaluación yo espero que caiga un punto por lo menos, porque eso es lo que se ha visto. Y la mayor porcentaje de que caiga así un punto en comparación de 0.8, 0.9 con otros fármacos son estas medidas. ¿Cuánto hacen caer estas medidas de por sí que no son farmacológicas? De 2 a 3 puntos. O sea, la hemoglobina glicada cae bastante. Es difícil de conseguir dependiendo de algunos determinantes y sobre todo de la población. Lo cierto es que las nuevas guías nuevamente inciden en estos puntos. Primero, una adecuada cantidad de horas para el descanso, no mayores de 8 ni menores de 6. La calidad del descanso, una calidad óptima llegando al periodo REM. El cronotipo, descansar en la noche, no descansar del día, o sea, no voy a hacer actividades por la noche y voy a compensar trabajando en la noche y descansando de día.
eso no viene a ser un adecuado sueño. Ellos mencionan que tiene que descansarse a la hora que es de que nosotros hemos acostumbrado con la secreción de melatonina, que es en la noche. Los 500 pasos diarios, y que solo de por sí me van a disminuir casi un 9% de mi riesgo de morbilidad cardiovascular. Dentro de lo que es hacer que el paciente no caiga cuando lleguemos adulto mayor, no caiga en lo que es adulto frágil, en la definición como tal, ni que tampoco haga sarcopenia. Entonces es importante que el paciente haga una actividad física asociada a esta, con actividad que pueda tonificar los músculos, llegando a la sarcopenia, va a mejorar la mortalidad. Ustedes saben que las mujeres actualmente viven un poco más que los varones, y cuando hicieron los estudios entre las mujeres de quienes vivían muchísimo más, son aquellas que tienen cantidad muscular de manera adecuada. O sea, músculo al final de nuestros días es un indicador de que la morbilidad y mortalidad es menor. ¿Okay? La atención médica continua integral de pacientes con diabetes es importante, un control glucémico óptimo. Mira, esta es bibliografía de Harrison, o sea, ya tiene, no es antiguo la referencia, pero siempre se ha enfocado en esto, control glucémico óptimo, o sea, que vas al número. Señora, para de acá 3 meses, yo quiero que lo que veniste con 200, lo manejemos con 126, 120, o sea, estás viendo números, y eso no es la idea del manejo actual. Lo que se busca en este momento es el tratamiento individualizado y la identificación de patologías que pueda venir el paciente. Autovigilancia de la glucosa, lo que habíamos visto ya en el monitoreo estricto por el paciente. Prueba de hemoglobina glicada 2 a 4 veces al año, es decir, ¿cada cuánto va a ser los controles? Cada 3 meses. Tratamiento del estilo de vida en la atención de la diabetes, lo que incluye capacitación y apoyo para el tratamiento de la diabetes por el propio paciente, que el paciente sepa cuál es su enfermedad. Terapia nutricional, actividad física y atención psicosocial, lo que incluye valoración de la depresión y de la ansiedad. ¿Cuánto porcentaje de depresión hacen los pacientes que viven con diabetes? A los que se diagnostican, un 20%. ¿Qué le vamos a dar cuando tienen depresión? Antidepresivos. ¿Y qué producen los antidepresivos? Trastornos en la glucosa. Y así vas a estar dando vueltas, medicándolo a una serie de pacientes de manera innecesaria. Como es un manejo multidisciplinario, hay que ver lo que es la detención y la prevención o tratamiento de las complicaciones relacionadas con la diabetes, lo que incluye examen ocular cada 1 o 2 años, examen de los pies 1 o 2 veces al año por el médico, pero todos los días por el paciente. Entonces hay que enseñar a los pacientes a que se examinen los pies. Detección de nefropatía diabética, que tiene que ser anual, y pruebas para nefropatía diabética también que sea anual. Enfermedades relevantes para la diabetes, hay que medir dentro de la valoración cada 3 meses la presión arterial, lípidos, y considerar en casos puntuales un tratamiento antiplaquetario. Otro componente asociado importante dentro de lo que es el enfoque del paciente que vive con diabetes, sí o sí tiene que tener sus vacunas. ¿Vacunas contra cuál? Influenza, neumococcus y hepatitis B. Esas tiene que tener. Si no tiene, vamos a tener algunos problemas a la elaboración. Estas medidas que a muchas personas les gusta, que era una de las deficiencias, no deficiencias, sino que era una de las debilidades en la valoración de los pacientes con diabetes con respecto a la fuerza de la evidencia, se rompieron cuando aparecieron estas medidas no farmacológicas
tener impacto en la relación de resistencia a la insulina, en la presión sanguínea, en la hemoglobina glicada, en los líquidos, en la actividad física, en la depresión y en la calidad de vida. Prácticamente hacer actividad física, todo mejoraba. ¿Okay? Dormir bien, todo mejoraba. O sea, hay varios de ahí del fondo que están disminuyendo su hemoglobina glicada. Están mejorando lo que es sus niveles de relación glucosa-insulina. Pero es muy importante que estos de verde sean identificados como medidas que tú cuando hablas con el paciente le digas, oiga, tiene que revisar todo esto según la valoración que yo pueda tener al paciente, según su edad, según su capacidad. Porque cuando me disminuye 2 a 3 puntos de hemoglobina glicada, que ningún fármaco lo va a hacer. Entonces, uno diría, vámonos por estas medidas. Miren, antes yo cuando escuchaba esta clase decía, yo escuchaba, bueno, los fármacos por la enfermedad, no va a tener un paciente, no creo que tenga diabetes, no creo que, bueno, antes no creo que tenga diabetes, no creo que haya que tener diabetes en un familiar. Pero de pronto, cuando ya llega esto a temas monetarios y a nivel de evidencia, pues diciéndole a los pacientes que van a mejorar con 2 a 3 puntos solo con estas medidas no farmacológicas, causa bastante cambio en todo el sistema de salud. Ok. Miren, para la imagen superior derecha, por favor, determino. Para la mayoría de la población, yo sé que tiene que tener hemoglobina glicada menor de 6.5. Ese es mi objetivo. Una buena calidad de vida en general. Y voy a disminuir todas las morbilidades. ¿Ok? Pero eso no le voy a pedir, por ejemplo, a un adulto que tiene limitación funcional. Está con andador, tiene una insuficiencia cardíaca, le han operado el corazón. O sea, ya con morbilidades van a disminuir. ¿O te gustaría que al abuelito, ¿sabes qué, abuelito? A partir de ahora vas a tomar este medicamento, la insulina, para que tu glucosa sea menor de 100. ¿Será adecuado? Ya no, ya. Es una adecuación. Y obviamente, ojo, ¿cuál es el mensaje? Que no a todos los pacientes tenemos que darle metas. Por eso acá en esta imagen aparece algo muy importante, que dice, no hay un estándar de manejo que tú puedas tener con algunos pacientes. ¿Y a quienes no hay que tener ya ese contexto? A una persona de 88 años con cáncer de páncreas con metástasis, ¿le vamos a meter insulina para bajarle la glucosa? Ya no, ¿cierto? ¿Cómo ustedes definen a los pacientes en los cuales ya nosotros nos vamos al encarnizamiento terapéutico? ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Sí me entienden? O sea, encarnizamiento terapéutico, tengo una persona que se encuentra muy delicada y que ya no tiene pronóstico, pero yo no, le doy con todo. Y sé que el fármaco ya no le va a ayudar, porque ya su patología está muy avanzada. Encarnizamiento terapéutico. Te encarnizas con terapéutica que ya hasta lo mejor le puede ser contraproducente para el paciente. Antes llamaba limitación terapéutica. No sé si han escuchado ese término. ¿Lo han escuchado? Un paciente que ya tenía una enfermedad terminal mencionaba limitación terapéutica. Ese término ya no es adecuado para estos días. El término adecuado para estos días se llama adecuación terapéutica. Entonces, si escuchan a alguien ahí en el hospital que dice, no, limitación terapéutica para ese paciente, ese contexto, esa palabrita ya no viene a nuestro diccionario ahora. ¿Por qué? Porque primero, imagínate, yo estoy hablando con ellos sobre un paciente y de pronto ustedes son familiares. Yo le digo, ¿saben qué, chicos? Limitación terapéutica con el paciente con COVID. ¿Qué van a pensar? Ustedes no son de medicina. ¿Que le vamos a pagar el ventilador? ¿Cierto? Lo primero que pueden decir.
Entonces esa mala interpretación de la palabra, fuera de ser un poco también agresivo en la limitación, en la adecuación de la terapéutica, conllevó a problemas y obviamente a la percepción de la población. Por eso actualmente se llama adecuación terapéutica. Entonces, si ese paciente estaba con COVID, el ventilador, esto, se le da todo lo necesario para que tenga un buen camino sin que conlleve a que nosotros aumentemos la velocidad, porque ya lamentablemente se encuentra con un diagnóstico terminal. Y son algunas patologías solo terminales las que pueden tener. Entonces, en ellos, yo no voy a estar haciendo una reducción agresiva de lo que es la hemoglobina glicada. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que va a salir de esta imagen, a quienes sí es importante ser estrictos para disminuir la hemoglobina glicada, y en quienes hay que ser un poco más pausados para no hacerlo. Por ejemplo, a un paciente que tiene diabetes de larga data, 25 años en general, con tratamientos, ¿yo haré que baje inmediatamente la glucosa? No. Pero a un paciente de reciente diagnóstico, ellos sí voy a disminuir. A un paciente que tiene alto riesgo de hacer hipoglicemia, ¿yo me voy a encaprichar de decir, no, hay que bajar lo más pronto de glucosa? No, porque voy a caer en que el paciente pueda tener cuadro de hipoglicemia. ¿Se entendió? O sea, en esos pacientes hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Sobre todo también aquellos que tienen complicaciones cardiovasculares y otras comorbilidades. Chicos de acá, sí o sí preguntan para su examen o para lo que les pregunte su colega. Ok. Entonces hay que conocer el arsenal farmacológico que tenemos actualmente para la diabetes, y lo tenemos que conocer. ¿Se nota? Sí. Ya. Tenemos medicación vía oral. ¿Hay intranasal? ¿Hay insulina intranasal? No. Sí hay, pero no la tenemos acá. Subcutánea, también sí la tenemos acá la insulina. Entonces, visualicemos. En la tabla que se muestra, lo más importante es lo que vamos a tener contacto con el paciente. Y si tú le dices, oye, ¿sabe qué? Vamos a comenzar con metformina, y tú has dicho, yo voy a comenzar con metformina, tengo que saber qué es una administración vía oral y tengo que saber las presentaciones. ¿Cuáles son las presentaciones de la metformina? 850, ¿qué más? 1000. ¿Qué más? 1500. 500. Entonces tengo tres presentaciones, 550 y 1000. Conociendo ello, yo tengo que ver cuál es la eficacia para disminuir la glucosa. Ustedes ahí ven que la eficacia es relativamente alta, pero lo más importante que se resalta es algo que los pacientes no quieren, y viene a ser hipoglicemia. Entonces la metformina no hace hipoglicemia. Efectos sobre el peso. Hace unos 20 años atrás decían que te ayudaba a bajar un poquito de peso, pero la evidencia indica que no es mucho su beneficio solo para bajar de peso. Pero esto es lo que importa. Si yo tengo un paciente ya con enfermedad renal, con enfermedad cardíaca o con enfermedad hepática, ¿hay beneficio? No hay tanto beneficio. ¿Se nota? No hay tanto beneficio. Tengo que tener, está contraindicado en los pacientes con falla renal o que tengan una tasa de filtración menor de 30 mililitros por minuto. Esto es pregunta de examen en muchos exámenes de admisión acá en el extranjero, la contraindicación. ¿Por qué? Porque la metformina, ¿qué puede producir en falla renal? Acidosis metabólica. ¿Cómo voy a yo ver a mi paciente que le
manera indirecta puede estar presentando una complicación por la medicación que yo estoy dando, está relacionado a una taquipneico, y es obviamente una compensación de la acidosis. Chicos, miren, doctores, perdón, efecto en el sistema gastrointestinal. Va a haber una fórmula de liberación extendida y hay que administrarse con la comida. Ojo, potencialmente causa deficiencia de vitamina B12. Entonces, inicio metformina a los 3 meses. ¿Qué tengo que medir también? Vitamina B12. Si está bajo, tengo que reponer, porque si no repongo, el paciente va a seguir presentando neuropatía, y tú vas a decir, no, esa neuropatía es por la diabetes, hay que darle más fármaco, y no vas a tener un círculo vicioso. Entonces lo que tienes que hacer es medir vitamina B12 o titular en todo caso la metformina con progresano. Los inhibidores SGLT2. ¿Alguien ha visto o saben de los inhibidores SGLT2? Es de vía oral y la eficacia para la disminución de la glucosa es intermedia alta. Pero ojo, nuevamente, el beneficio de todos estos, si ustedes se dan cuenta acá, es que no produce hipoglicemia. Eso es lo importante. Pero miren, estos inhibidores SGLT2 tienen efectos cardiovasculares, renales y en la parte metabólica, sobre todo en los cardiovasculares, beneficio, beneficio y beneficio. Entonces, si yo tengo un paciente que vive con diabetes y tiene un problema cardíaco, le daré dentro de mis fármacos inhibidor SGLT2. Sí, porque ya tengo al paciente identificado que se puede beneficiar de un medicamento. ¿Cuáles son los más frecuentes para medicar? Empagliflozina. Hay canagliflozina, empagliflozina, ¿no? Empagliflozina, y se ven sus beneficios. Pero hay que considerar también sus contraindicaciones o su uso. Ojo, si para caer la tasa de filtrado glomerular menor de 30 o 40, dependiendo de la literatura, para los inhibidores SGLT2 es menor de 45. Y hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. El beneficio sobre la enfermedad metabólica todavía sería desconocido, y eso de acá tener en consideración. ¿Cómo actúan los inhibidores SGLT2? Inhibiendo la absorción de la glucosa. ¿Y por dónde se ve todo? Por la orina, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, si va a ser que yo la glucosa que estoy consumiendo, la glucosa ingresa y ese inhibidor SGLT2 lo que va a hacer es que no se absorba en la reabsorción tubular, ¿se acuerdan? Filtra, se reabsorbe la glucosa en una buena cantidad, ya no se absorbe, esa glucosa ¿para dónde se ve? Por la orina. Entonces, ¿cómo va a ser tu orina? Va a estar cargada de glucosa, ¿no? Ahí vas a estar. Entonces, ¿qué cosa hay que hablar con el paciente? Antes de dar cualquier tipo de terapéutica hay que hablar con el paciente. ¿Qué le vamos a recomendar al paciente? Primero, señor, después de realizar cada inyección, tiene que hacerse una adecuada higiene de la parte genital. Tiene que bañarse o tiene que hacerse una higiene de la parte genital por lo menos 3 veces. Si necesita cuidador el paciente, hay que el cuidador recibe hay que hacer una adecuada limpieza a los genitales del paciente. ¿Por qué? Porque prácticamente le estamos dejando un caldo de cultivo para que haya infusiones urinarias, pero de manera brutal. Y si los pacientes de por sí, detrás de un paciente que vive con la diabetes, se encuentra la Candida albicans, imagínate que no tenga una buena limpieza, va a ser infecciones micóticas genitales. ¿Ok? Y todo eso
paciente que es dependiente, no va a poder seguir estas reglas, mejor hay que identificarle y ver que es de alto riesgo y mitigarlo. Ustedes visualizan ¿cuánto está la caja de inhibidor de CGLT2? ¿Cuánto? Está como, si creo que lo cierro, lo abro, ¿no? Está viendo. Sí, Está está bien. funcionando. Acá está funcionando. Entonces, ¿saben cuánto más o menos está? No está barato, ¿ah? Sí, está. Entonces, está Carolina. Entonces, el tema acá es de que hay que hablar con los pacientes para que continúen con ese tratamiento. Bueno, estas infecciones son tan importantes que incluso se han descrito casos de necrosis y gangrena de Fournier, fasciitis y gangrena de Fournier. ¿Ustedes han visto alguna vez fasciitis o gangrena de Fournier? ¿Han visto? Fasciitis o gangrena de Fournier. ¿Han visto, chicos? ¿Sí? ¿Otros fasciitis han visto? Pero sí una gangrena de Fournier. Chicos, lo peor que puedan visitar. Esa infección se llama gangrena de Fournier porque se encuentra en el área genital y anogenital, o sea, en ese pequeño. Es el área más contaminada que puede haber donde haya una infección. Entonces, cuando ahí se accede a la piel, hay un proceso infeccioso. Si de por sí los pacientes que viven con diabetes es de difícil manejo sus infecciones, imagínate ese nivel. El paciente tiene, ¿cuál es la cura de Trarasala? Y cuando ustedes quieren imaginarse cómo es la limpieza de esa área, es casi colocar a los pacientes como cuando van a dar a luz, una crema para acá, una crema para acá, el cirujano se pone como el urólogo, como el cirujano están acá, y se comienzan a hacer tipo Wolverine en pelea con el otro, y comienzan a hacer incisiones muy profundas, respetando las áreas genitales, pero tan profundas para que salga todo el material purulento de toda la fascia. Y obviamente no va a suturar, eso va a quedar por granulación, pero los pacientes muchas veces no toleran y fallecen. Tiene una mortalidad muy elevada. Pero ojo, mira, ya te decía de que hay casos reportados de necrosis por fasciitis necrotizante o gangrena de Fournier. Es raro, pero si no le mencionas tú al paciente de que pueda tener infecciones, ¿quién crees que va a pagar en los platos? ¿Cierto? Puedes orinar demasiado, la glucosa sale con agua, ¿cierto? Entonces, si de pronto hay bastante salida de líquido, podrías conversar a unos pacientes. Y ahora sí GLP2. GLP1 ras el dual. Bueno, comenzamos con este. GLP1, los análogos de los receptores, alias semaglutide, alias o ¿sí vimos la anterior clase? ¿O sea, vimos con ustedes? No. Sí vimos, ¿no? Ozempic. Chicos, saben que ya terminó. Hay una buena noticia. Tal vez nada ya lo sabía, por eso lo he mencionado. Saben que ya terminó sus derechos de fabricación, sus derechos de producción de Novartis por CGLT1, o sea, de semaglutide. Y ahora la India va a producir semaglutide para todo el mundo. ¿Sabes cuánto inflaba Novartis el precio? $100. El 80% de lo que es en su contexto. Está por ahí el precio. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la semaglutide? 1100. O sea, el precio no se utiliza. Si va a disminuir el 80%, o sea, el precio es 300 soles, 400 soles cuando lo fabrica la India. Entonces, esto es una. Si todo pinta así, esto va a convertirse en un fármaco de adquisición, ¿no? a mayor escala, que va a ayudar en el manejo de los pacientes que viven con diabetes y otras enfermedades metabólicas. Pero, ¿ayuda a bajar la glucosa? Muy bien. ¿Ayuda
¿Tiene riesgo de hipoglicemia? No tiene riesgo de hipoglicemia. Tiene efecto en el peso, te hace bajar de peso y bastante. Pero, mira, tiene efectos sobre, y eso es lo bueno, efectos sobre la parte cardiovascular, sobre todo la parte renal. Semaglutide, liraglutide, dulaglutide. ¿Ok? Se ve ese efecto. Y puede tener potenciales efectos beneficiosos en lo que es la parte de fibrosis, en la parte metabólica. Pero ojo, a ustedes, chicas que han utilizado anticonceptivos orales por X motivo, no hablo de la pastilla siguiente, sino hablo de ovario poliquístico, por ejemplo, se utiliza, o porque, en fin, cuando estaba mucho encerrado por la menstruación. Cuando abren la cajita, es una cajita un poquito rechonchita, abre y de pronto sale una pequeña tabletita nada más, bueno, de lo que son los anticonceptivos. Pequeñitas, ¿no? Chiquitas ahí, lunes, martes, miércoles, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Lunes, martes, miércoles, tampoco para hacer el sector. Lunes, martes, miércoles, y termina y te deja 5 días de periodo para que ya no la tomes, ¿cierto? 7 Para que- días. ¿7? 7 días. 7 días. ¿Ves? Exacto. Pero, ¿qué ocupa más espacio de esa caja? El bendito prospecto. Y ese prospecto tú lo abres y te dice de todo. Prácticamente si tú lees y tomas la pastilla, estás viendo de que vas a tener muchas de las complicaciones y que si te ocurre algo, ya tú. Pero tiene beneficios para lo que vas a tomar. Lo mismo ocurre con este de acá. Por ejemplo, se han identificado en roedores tumoraciones de la glándula tiroides en la parte del laboratorio, y en la parte de los humanos todavía no se ha determinado su relevancia al momento. ¿Se acuerdan que hay muchos fármacos durante la historia que pintaron ser oro y luego tuvimos que dar la vuelta al toque nomás, ¿no? Uno de estos esperemos que no sea ilio. Hacen los pacientes ilio. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, aquellos que se vayan a hacer procedimientos quirúrgicos. Ojo, pancreatitis. Varios pacientes que llegan por la emergencia refieren la administración de semaglutide y de pronto les sacas un examen y por diferentes motivos han generado pancreatitis. Enfermedades biliares, colestasis o colelitiasis, también en pacientes. Y lo más importante y lo que generó polémica, ¿cuál era? Era este de acá. Retinopatía diabética o ceguera. Eso fue uno de los problemas que tuvo y fue un tema que causó alarma en Estados Unidos y en el mundo. ¿Vieron las noticias? ¿Ustedes miran Los Simpsons? ¿Miran o miran? Hola. ¿No miran? Ya Los Simpsons lo habían predicho, ya a ver. Sí. En el capítulo que pueden ver acá, llega para bajar de peso y de pronto comienza a presentar el paciente ceguera. Entonces, ceguera. Entonces, en su capítulo utilizan el fármaco y de pronto se queja de una ceguera del paciente. ¿Qué causa ceguera en un ojo según un estudio? Entonces, imagínate, un fármaco que estaba yendo el viento en popa, varias personas estaban mejorando su contexto metabólico, varias personas estaban bajando de peso, todo estaba yendo bien y de pronto ceguera. Y todo comenzó a frenarse. Y comenzaron a buscar la mejor evidencia posible, o quién sabe, nadie podría colocar las manos en fuego por el uso del fármaco.
de farmacia, creo con largas historias, pero lo cierto es que sacaron un buen estudio indicando de que esos casos no se debían a que eran personas que la ceguera se presentó en personas que recién estaban iniciando la diabetes, sino que eran pacientes ya con largo tiempo que ya tenían de por sí retinopatía por largo tiempo. Entonces había mayor predisposición en ellos. No es el que tú de pronto no tienes, estás para obesidad, utilizas y ciego. No, sino que son pacientes que ya tenían retinopatía. Pero lo cierto es que salió demandas en Estados Unidos para este punto. Si no lo dice, no lo menciona, imagínense, lo receta. Ponte que ahorita, ¿cómo se llama nuestro presidente? Balcázar, ¿cierto? Ponte que Balcázar dice, ahora sí me gano todo el Perú. Se magnutide para todos, por lo de la India. Vamos a mejorar el contexto metabólico del Perú. Y de pronto comienza a haber ceguera. ¿Qué es lo primero que van a hacer la gente? Demandar al Estado peruano por la C. Efectos gastrointestinales son varios, sobre todo el tema de las parestesias y de los tipos. Okay. El componente dual, es decir, tener el GLP-1 y también el GIP. Recuerden que el GLP-1-RA actúa por un contexto relacionado a disminución de la saciedad, sobre todo por la motilidad. Pero este GIP es por una inhibición directa del hambre o de la saciedad a nivel central. Entonces su efecto es mucho más franco. Si acá es el 15% de baja del peso, acá se hace mucho más grosero, 20, 25. Pero obviamente los efectos son los efectos adversos son más frecuentes en la parte. Náuseas, poca tolerancia. Y mira, acá es muy alto la pérdida de peso. Y obviamente la mejora de todo lo que es la parte metabólica en su demasía. Hay otros fármacos, por ejemplo la pioglitazona, que es bioral. La glucosa, la eficacia para disminuir es alta, no produce hipoglicemia, pero ojo, ¿qué dice acá? Ganancia de peso. Entonces, ¿convendrá darle a un paciente diabético? Habrá pacientes que viven con diabetes que necesitan ganar peso. ¿Han visto pacientes diabéticos? Hay pacientes diabéticos que son, y hay unos que están, pero así. Entonces, aparte del componente de masa muscular que tiene que crecer, también tiene que ganar peso. Pero hay algunos efectos de riesgo y hay que mitigar. Riesgo-beneficio. ¿Ok? Esta es una mirada en general a algo que les voy a dejar para que ustedes logren observarlo, pero vamos a lo estricto. Luego lo vamos a hacer otro para que no se mareen. Chicos, después falta. Me había dejado atrás. Miren, sulfonilurias y la insulina. A comparación de las previas, la sulfoniluria baja muy bien, la glucosa yo diría baja excelente, pero ¿cuál es su problema? Hipoglicemia, feísima hipoglicemia, y encima Aumenta hay peso. ganancia de peso. Insulina, subcutáneo, muy bueno para bajar la glucosa, pero el riesgo de hipoglicemia es muy alto. La ganancia de peso también se brinda. Chicos, la sulfoniluria es muy bueno, ya no se utiliza mucho usarlo en países con escasos recursos, pero presente. Pero es muy bueno para bajar la glucosa. Ustedes saben, eso vamos a hablar para que lo vean en consideración. Ustedes saben que alguien va a ser anestesiólogo, ¿verdad? ¿O quiere ser anestesiólogo? ¿No? ¿No? ¿Por vocación o porque te gustan los
sea antes. Ya mira, el tema es de que cuando entra sala, por ejemplo, y va a un cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas puede presentarse como hiperglicemia. Sí, cierto, ¿se acuerdan? Lo vimos, causa de diabetes otro. Van a hacerle una Whipper, porque está todavía en un borderline. Entonces una paciente que iba a entrar no lograba controlar su glucosa. Endocrino 1, endocrino 2, endocrino 3 subían la glucosa, en la noche el paciente hacía hipoglicemia, modificaban, mejoraban. Total que una semana no podían controlar la glucosa. Y el anestesiólogo no iba a entrar a sala si no tenía un riesgo endocrinológico del control de la glucosa. Una semana. ¿Tú sabes lo que es tener cáncer de páncreas y esperar ser operado una semana sabiendo que es la mortalidad, su pronóstico que es malo? Desesperante, pues, ¿no? Es desesperante. Entonces, ¿qué hizo? La paciente agarró sulfonilurea y se lo tomó previo, desesperada, bueno, se lo tomó previo a su toma de glucosa para los controles. Porque ¿qué viene el endocrinólogo? ¿El endocrinólogo está 24 horas con el paciente? No. Viene y lee, a ver, su glucosa del día, 280, 250, ¿verdad? No, así no puede entrar. Entonces, ¿qué hace? Antes de su toma, y glucosa en 120, 140, de 250 con pura insulina, pues baja mucho, sin caer. Y obviamente comienzan a modificar. Y para que entre a sala de operaciones necesitaba por lo menos 3 tomas de glucosa de 12 horas de diferencia para que le den el visto bueno. La paciente hace todo eso, ingresa a sala. O sea, para que vean, ojo, no es replicable, sino que les digo, para que vean la eficacia de este medicamento, que incluso la insulina traía problemas para el manejo, pero que hace mucho siempre. O sea, la señora se lo fue. ¿Ok? Y el otro es la insulina. La insulina, ¿por qué muchos lo temen? Por el riesgo de hipoglicemia. Reacciones en el sitio de inyección. Por ejemplo, te aplican ¿dónde se aplican? Ya lo vieron Homero. ¿Dónde se aplica la insulina? La pierna. En la glútea. La pierna. En el abdomen, ¿cierto? Y también en el vaso, ¿no? En el vaso. Entonces, ¿qué es lo que producen esos sitios? Callo. Como un callo. ¿Tiene un nombre? ¿Cómo se llama? Lipodistrofia. Lipodistrofia. Si alguien quiere saber más o menos qué es lipodistrofia, ¿han visto esta tumoración benigna de grasa? ¿Cómo se llama? ¿Lipoma? ¿Han visto lipoma? Sí. ¿Han tocado? Sí. Ya. Pero esa está circunscrita, ¿cierto? Movible, no doloroso. En cambio, la lipodistrofia es como si agarrarías esa masa, pero difusa en un área. O sea, está difusa. Tú tocas y es como si fuera un callo, pero es una consistencia dura. Y ponte que es una... Tú sabes que hay diabetes tipo 1, y es una modelo al que se aplica su... ¿Te imaginas ese abdomen? Entonces va a tener problemas estéticos y le puede afectar a la esfera de la alimentación. O se puede aplicar en otra zona. Entonces, un paciente puede ser alérgico a la insulina. Uno puede ser alérgico a la insulina. ¿O no, Doc? Sí, ¿cierto? ¿Hay alérgicos al agua? No. Sí, esa es su compañera, mira, asegurándose. Entonces, hay problemas con el manejo para estos escenarios. Ok, comentando eso, hablemos de la insulina. Como ustedes saben, la insulina
tenemos dos tipos de preparados, uno de acción corta y uno de acción larga. ¿Cuál es lo más importante? Conocer su efecto máximo, su inicio y hasta cuándo dura el efecto. Si sabemos que hemos tenido dificultad para tener insulina regular, la simple, que su inicio de acción es en media hora. ¿Hasta cuánto dura? Hasta 6 horas. Si yo tengo un paciente con diabetes, cetocidosis diabética, perdón, ¿qué tipo de insulina utilizaré? ¿El que se va a demorar media hora en hacer efecto? ¿O el de rápida o la Lispro que actúa en 15 minutos? Es rápido. ¿Cierto? Entonces vamos a utilizar una Lispro. Su efecto máximo va a ser a la media hora y la duración efectiva va a ser a las 4 horas. Y ahí está la insulina humana inhalada. No piensan que fue una inhalada mía, sino que ahí dice insulina humana inhalada. ¿Dónde está eso? Obviamente uno acá está en las Europas. Ok. De acción larga. ¿Ustedes saben cómo se descubrió la insulina? ¿Ah? ¿Alguien? Bueno, les voy a contar. La insulina es uno de los mejores ejemplos en la cual se ve el desfase entre lo que es la medicina de la parte de costos y de la parte de la farmacia, de las industrias farmacéuticas. No me recuerdo el nombre, sería bueno que lo revisen, el nombre que descubrió la insulina, pero el contexto es el siguiente. Tenía su mascota, así como Yui, ¿ya? Y que hacía todo por su perro. Entonces resulta que su perro le dio diabetes. Entonces trató de ver y dijo, oye, pero si le da diabetes y el problema es la insulina, voy a pues machacar el páncreas y voy de los cerditos y voy a extraer por medio de alcoholes la insulina y se lo voy a aplicar a mi perro. Y así lo tuvo un tiempo, exitosamente. Pasó un tiempo, todavía vivo, y hicieron la traslape de la parte de los animales a un humano. Y eso es todo un hito porque dieron insulina de cerdo a un paciente, un niño, con diabetes tipo 1. O sea que su mortalidad era altísima. Entonces le dieron y vieron su efecto. Entonces él creó la insulina. Pero el tema es de que la insulina hay que saber cuánto tiempo de vida media tiene. No es forever, ¿cierto? O tu páncreas segrega y de acá a 4 horas va a segregar otra vez. No, la insulina en tu cuerpo siempre hay un basal. Y cuando detecta una carga de glucosa, ¿qué hace? Bota un poquito más de insulina. Así actúa. Entonces, imagínate una persona que no tiene insulina, ¿qué es lo que tendría que hacerse? Así vivían los de diabetes tipo 1. Y encima, como era de porcino, ya te imaginarás las complicaciones, alergia, etc. Ya, la cuestión que se inventó la insulina y dijeron, granito. Y así como Tony Stark, filántropo, dice, lo voy a donar para la humanidad. Eso es un hito de la historia de la medicina. Lo voy a donar para la humanidad. Y a la industria, Bayer, en ese momento, le dice, te lo vendo la patente por un pinche dólar. Y se lo vende por $1. Y luego, ¿qué hace Bayer? Compite a otras empresas, la otra importante que es la Novartis y otras más que son de esos países también. Esas son las más importantes. Entonces hoy, por ejemplo, se rompió el monopolio de la semaglutide de Novartis y ahora lo va a hacer la India y va a sacar semaglutide más barato, pero esperemos de buena calidad. Entonces ese contexto marcó. Entonces, pero ¿qué pasaba? Que esa insulina no mejoraba, pues, porque se estaba colocando. Imagínate, eres
tienes que hacer una actividad y vas a vivir colocando, no es una calidad de vida. Entonces modificaron la molécula y cuando la modificaron comenzaron a hacer variaciones en la posición de los aminoácidos e ingresaron una proteína adicional que es la protamina. NPH, la P es de protamina. ¿Y qué hace esa protamina y ese cambio de aminoácidos? Es que ya no dure 3 horas, 6 horas, sino cuánto dure, hasta 16 horas. Entonces fue uno de los hitos más importantes que modificaron la molécula para que te dure. ¿Esto es más llevadero o no es más llevadero? Es más llevadero, ¿no? Te aplicas en la mañana y en la tarde. Para un paciente que se aplicaba cada 3 horas, mucha gente es un alivio. Entonces, y así mejoraron la molécula. La gelargina, que supuestamente llegaba a 24, pero sí llega a 22, de Termir 24 horas y la de Glutec hasta 42 horas. O sea, tiene buena cantidad de tiempo. Pero recuerden, por favor, el inicio, el efecto máximo y la duración. ¿Por qué crees que cuando pasas visita, recién está llegando? Ya me ganaste, ya. Entonces, ¿por qué creen que luego el colega, el médico, cuando pasa visita dice, oye, pídele los controles de glucosa cada 4 horas o cada 6 horas? ¿Por qué lo dirán? Por el tiempo de duración. Entonces, doctor, y tú colocas hemoglucotés cada 6 horas, y él te va a preguntar, oye, ¿por qué pides cada 6 horas? ¿Por qué no pides cada 8? No, doctor, no voy a pedir cada 8 porque su tiempo de duración efectiva, ojo, la palabra está efectiva, es cada 6 horas. Por eso tengo que pedirle cada 6 horas, no cada 8, cada 12, cuando voy a estar viendo el tema de la insulina rápida. En la insulina larga sí puedo pedir cada 12. Va a venir pacientes, porque recuerden que atendemos de todo, y te va a decir, doctor, sé que se me acabó mi este es de Glutec. Este es de Glutec. Sí, insulina de Glutec. Inyección de Glutec, insulina. Tengo U100, pero en farmacia tiene U50. ¿Puedo utilizarlo? Y tú. Entonces, ¿qué cosa significa U100 o U50? ¿Siempre de la U? No. ¿Qué significa? Que 100 unidades hay de 1 mililitro. Entonces, si dice U50, ¿qué será? 50 unidades de 1 mililitro. Y así. ¿Ah? ¿Perdón? O sea, ¿no se nota? 100 unidades de 1 mililitro. Si es 50 unidades, U50. Y así hay una variación. Ok, miren, este es de Glutec. Y la de Glutec, ¿cuánto dura? 42 horas. Ese debe ser un empresario, ¿cierto? Pero cuesta caro. Antes de ¿Qué diferencia es la concentración, pero cuánto su periodo de vida o qué diferencia hay entre 50 y 100? Ok. La diferencia es en que, por ejemplo, si hay una presentación muy larga, ¿has visto el Ozempic que dice de 0.5 y de 0.5 y de 1? O sea, son las presentaciones que pueden venir. ¿Por qué motivo? Porque hay una dosis de inicio y una dosis para mantenimiento. Por ejemplo, si el paciente viene a Perú y de pronto acá no hay U100, sino hay U50, digamos, él te va a preguntar, ¿puedo utilizar la U50? Sí, puedes utilizarla, pero y te va a decir, pero ahora ¿cuántas unidades me voy a colocar? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces lo que tú tienes que decirle es, ¿cuántas unidades se coloca al día, a 42 horas?
Le coloco 25. Ok. 25 unidades sería ¿cuántos ml? Sería 0.25. Porque 1 mililitro tiene 100. Ahora, si tengo U50, será la mitad de la lapicera. Para eso sirve nada más. Entonces, teniendo en consideración eso, vamos acá. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo hace generalmente? En la línea verde es la secreción de nuestro páncreas. Siempre trata de secretar y de pronto tomas tu desayuno y la ve que sería el break, ¿no? El desayuno, el lunch, y ahí sigues, tomas tu desayuno, almuerzo y tu cena. ¿Y qué hace tu celda pancreática? Insulina. Y da insulina. Eso es lo que nosotros tratamos de hacerlo de manera fisiológica con los fármacos, con la insulina. Porque nuestro cuerpo está funcionando así. Hay una secreción basal de insulina y cuando detecta el aumento de glucosa, hace sus disparos. Pero como nosotros vamos a trabajar con insulina exógena, hay que tratar de hacerlo lo más cercano a ello. Entonces, así como hay este tipo de presentaciones, hay presentaciones de lapiceros en las cuales, para que ustedes sepan, así como hay U100, U50, hay algunos lapiceros que dicen 75-25. 75-25, ¿qué es? Cuando lees a detalle, tiene 75% de lisprotamina. ¿Cuánto dura la protamina? 12 horas. Es decir, si todo es 100%, hay una insulina que es de protamina que va a durar 12 horas. ¿Que cuánto es? El 75% de toda la dosis. Y hay un 25% que es de insulina rápida. ¿Se entendió? Entonces, para llevarlo al gráfico, 75% de protamina y el de acá sería la de el 25%. Entonces, ¿qué se borraría? Se borraría estos dos. ¿Cierto? Ya viene preparado para algunos pacientes. Eso obviamente no va a ser para todos, va a ser para algunos. ¿Quién se beneficiaría? Por ejemplo, se beneficiaría personas que solo se van a meditar una sola vez cuando estén llenando y realizan sus actividades por ejemplo, ¿qué tipo de medidas dietéticas debería tener esa persona? Lo que ustedes generalmente hacen. Desayunan como reyes. Ya bueno. Desayunan como reyes y cenan como Pobres. almuerzan como príncipes, creo, ¿no? Ajá. Y cenan como pobres, ¿no? Ya. Ese escenario va muy bien con ellos, ¿cierto? Porque en el desayuno es donde necesita el análogo de insulina. ¿Se dan cuenta? Entonces su estilo de vida, de su dieta, está relacionado a al primer esquema. ¿Se entendió eso? Ya. Y así hay diferentes otros esquemas como 70-30, ya entonces ya saben qué significa el 70% de protamina, el 30% alcohol. Hay 50-50, o sea, hay de todos los tipos. Pero miren su tiempo de duración, 18 horas, 16 horas, o sea, son administraciones que se puede hacer una vez al día. ¿Ok? ¿A quién les va esto? Por ejemplo, a personas. ¿Alguien tiene familiar con diabetes? ¿Sí? ¿Lleva su trabajo? Bueno, conozco a varios pacientes que tienen enfermedad con diabetes, pero llevan a su trabajo la insulina. Cuando vas a de salud, ¿con qué están yendo a recoger? Cuando hay insulina, te dicen que con hielo. Vas con tu chupetera, te colocan ahí, te dicen ya, llévalo a tu casa. Vas a tu casa, no tienes un medidor de temperatura, porque ¿en cuánto tiene que estar? De 12
2 a 8. Tú te llevas acá en el sol, ahí en el carro, en la combi, llegas y ¿dónde lo colocas? ¿En el fridge? ¿En qué parte de tu... ¿En la heladera? En la puerta, en la puerta. Eso le tienes que decir al paciente. ¿Dónde va a colocar su insulina? Señor, cuando llegue a su casa, colóquelo al costado de la verdura. Eso. ¿Dónde lo va a colocar? En la puerta. Idealmente el chico debería tener su frigobar propio. ¿Qué ocurre en la realidad? En los hospitales el frigobar en verano también tiene chupetes. Sí. Y en las casas lo colocan en la refrigeradora, al costado de la leche y demás. Un poquito más no lo colocas en el fridge, pero por el tema del olor y que todas las medidas de seguridad en general, algunos incluso lo tapan en un tupper transparente y lo meten. Pero ¿conseguirá la temperatura en el interior? No, porque ya tienes algo que lo está. Entonces hay varios limitantes que pueden hacer que la eficacia de la insulina que nos brinda pueda verse alterada. Entonces es bastante penoso. Voy a viajar, tengo que llevar la insulina. ¿Es calidad de vida? No. En cambio, si gente que tiene un poquito más de, por ejemplo, el empresario de Interbank, digamos, que tiene diabetes, o vive con la diabetes, se compra una de esta de Glutec, se administra y ya tiene 42 horas sin ningún problema. 42 horas, tranquilo. Y en sus actividades. Pero no todo es color de rosa. Entonces eso es lo que se trata de hacer. Hacer nosotros que prácticamente nos asemejemos a lo que realmente hace nuestro organismo. Una dosis basal de... Pero miren, incluso esta línea de acá, representada en lo que es cómo se comporta farmacológicamente la insulina, esta de acá es la de Deglutec, así, pero o sea, horizontal. Mira cómo se comporta con el pH. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que acá tú no ves altibajos, es todo llano, ¿cierto? Y ahí le das. ¿Cuál es el problema con que tengas estos picos? Es que el paciente en estos picos puede hacer este problema. O sea, aparte de que vas a utilizar, y eso es lo que hace, análogo de insulina por el desayuno, ya tú te sientes confiado. Señora, ¿sabes qué? Va a tomar su desayuno, como a ustedes se les sube mucho, 3 unidades de insulina rápida y su NPH. Y de pronto viene su familiar y la lleva a la misa. Y de pronto el NPH hace efecto y todo ese periodo de COVID, la abuelita no te va a creer jamás de que la insulina es un fármaco y va a tomar ya con toda su vida. Porque ya no va a creer en la medicina. Porque la hipoglicemia es funesta la hipoglicemia. Como varios de ustedes allá al fondo ya lo creo. La hipoglicemia es brava. Entonces, ¿cuándo llamamos hipoglicemia? Menos de 70. Menos de 70. Menos de 70. Va siendo mucho más grave, o la cifra puede bajar a 70, 60 cuando hay síntomas neurológicos en general. ¿Y cómo tratan la hipoglicemia? Acá, Dextrosa. ¿Pero cómo? ¿Qué le hacen? Ya estás en tu casa, ya estás con hipoglicemia, ¿qué le hacen? Su caramelo. Y de ahí hace su candy. Un juguito. Juguito. Su gaseosa, su gaseosón, su live, su sublime, su princesa. Chicos, están en el hospital, ¿cómo van a tratar? No van a estar dando caramelazo pleno con todos los pacientes, ¿no? Dextrosa. Dextrosa. ¿Qué tipo de dextrosa vamos a utilizar? ¿Hay dextrosa al 6%? El 3%. Hay dextrosa del
destroza 33, destroza al 5%, destroza al 10% y al 50%, por si acaso. Destroza 33% le quiere dar. Ya. ¿De cuánto viene la destroza 33%? ¿Cuántos mililitros? ¿Cuánto viene? Un litro. No, un litro. Ya. En todo caso, ¿cuántas ampollas de dextrosa al 33% le vas a dar? Yoshimito. Vamos, ustedes digan números, igual que vamos, es para hablar. 4, 5, 3, 10. No tendríamos que calcular. 3 ampollas. Se Vamos calcula. viendo si despierta o no. Vamos tanteando. Se da 25 gramos. Ahora la pregunta ahí es, ¿cuántos gramos trae una ampolla? Una ampolla del 33% trae 6.6 gramos. 6.6. Si le tengo que dar 25 gramos, tendría que ser 4 ampollas. Pero en el populorum del hospital te van a decir, no, dale 5, porque 5 dedos tenemos. Pero la evidencia no está a favor. Porque si tú quieres ser estricto, le darías solo 4, no hay problema. Y si no tienes estos 73, si le das dextrosa al 5, De jamás vas a 50. llegar, le vas a encharcar. De 50. Tienes que utilizar una dosis más grosera, una al 10% o al 50%. Lo puedes utilizar, pero el tema es de que le vas a pasar mucha cantidad de destrozas. Recuerda que el 5% viene, destroza el 5% en 1000, o sea, 1000 mililitros. Ah. Y fuera de eso, tú no puedes pasar solo Un litro. la destroza, por si acaso la destroza solo no se pasa. A la destroza le tienes que colocar ¿qué? Hipersodio, cloruro de sodio al 20%, con cadmio. ¿Sí saben, no? No, el doctor dijo que le pasamos destroza así. No, se pasa con su, o sea, no a todo esto. Sobre todo al 5%. Ahora, si es debido a muerte, obviamente las concentraciones del 10% y el 50% van a ayudar más. Ok, entonces ya saben actuar cuando hay una hipoglicemia. Y si hay una hipoglicemia refractaria, ¿cuál es el antídoto? El glucao. ¿Tenemos glucao? ¿Hay glucao? Bueno, hasta ahora no he visto el glucao. Y eso que hago parte de la psicología todavía, pero no hemos tenido el placer. Afortunadamente todos han salido solo con destroza 33. Ok, entonces, colegas, esto es lo que buscamos para la mayoría de nuestros pacientes. Una basal y unos bolos de rescate. La consulta es lo siguiente. Si esto estamos tratando a nuestros pacientes, ¿cada cuánto vamos a pedir la medida de la glucosa? Esto es 6 de la mañana porque es el desayuno. Almuerzo, cena. 6 de la mañana le vas a pedir a qué hora. ¿Será? A las 7 tomas su desayuno. ¿A qué hora le pides? ¿Le pides después del desayuno o antes del desayuno? ¿Antes de la insulina o después? Pues tiene que ser antes de la insulina. Porque alucina que está acá a 80 o 70 magnesio y tú le vas a meter insulina ahí tal vez al paciente. Entonces, si acá es a las 8 de la mañana el desayuno, le pedirás a las 7. Eso tienes que escribirlo en el RP. Porque si tú colocas hemoglucotés cada 12, la licenciada o licenciado está haciendo su trabajo, le va a tomar cada 12. Le puede tomar después del desayuno, o mientras está tomando el desayuno, o antes del desayuno, no vas a saber. Generalmente las dosis de insulina NPH, las más altas, por ejemplo, si un paciente necesita 20 o 25 unidades al día, la mayor cantidad se da en las mañanas, las 2/3 partes. Por ejemplo, le dan 15 unidades al día,
¿Y en la noche cuánto le daría? Lo restante, 10. Pero el cuerpo no es así, pues una máquina, entonces ¿quién va a variar? Y resulta que en la noche, cuando tú le sacas la insulina, ves que está bien, pero al día siguiente, en la mañana, antes de que lo coloque el otro, resulta que está con hipoglicemia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿O dónde está el problema? Bajo ¿En la dosis. que viene o en la dosis que pasó? La En que la pasó. Entonces, ¿qué tienes que modificar? La dosis. La dosis de la Noche. noche. ¿Qué edad? La bajaremos. ¿Cuánto bajas? ¿A la mitad? Generalmente se baja 2 puntos, 2 unidades. Entonces le bajamos el de la noche, restauramos la glucosa, podemos suspender el análogo de insulina, pero le colocamos el NP. Podemos hacer eso. Otra cosa, ¿ven esto de acá? Ok, cuando tratan una hiperglicemia o una cetoacidosis, ¿cómo tratan la cetoacidosis? Le colocas cloruro, hidratación, luego sacas el potasio, que el potasio esté normal, y luego le colocas insulina a infusión. Pero va a haber un periodo ya en que el paciente ya no va a necesitar insulina e infusión y tienes que hacer una palabrita que se llama traslape de insulina. ¿Qué se llama el traslape? El traslape es el paso de insulina rápida a insulina NPH, pero no les va a tener toda su vida con insulina en infusión. Lo tienes que mandar a su clase en algún momento. ¿Cómo haces este traslape? Entonces ahí viene el cuadrito, solo para que se recuerde, ese de acá. Si estoy dándole un fármaco que su duración es de 2 a 4 horas y le voy a dar una NPH que dura 12, en el traslape, yo, esta insulina que está entrando y que va a desaparecer en 2 horas, le digo, licenciado, vamos a hacer otro traslape al paciente de insulina. Ya, doctor, entonces le coloca 16 NPH y le hacemos el traslape. Si no le damos bien la indicación que va a hacer la licenciada, agarra la bomba de infusión, lo apaga y le coloca sus 16 unidades de NPH. ¿Qué va a pasar? Va a caer rápidamente La glucemia. su función de la insulina. ¿Y en cuánto tiempo va a hacer efecto el NPH? Hasta su pico. Media hora. El NPH, su inicio hace de 2 a 4 horas. O sea, va a haber un periodo en el cual la glucosa estaba baja, suspendió a la enfermera, la apagó. ¿Y qué va a hacer la glucosa? Sube. Y hasta que haga efecto el NPH, el paciente nuevamente va a haber en cetoacidosis. Entonces, el traslape, ¿cómo tiene que ser? Coloco NPH, licenciada, le colocas 14 de NPH y dejas infusión todavía 2 horas y de ahí lo apagas. Y efectivamente, le coloca y luego en 2 horas apaga. Entonces, estas variaciones ya no se van a dar. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que antes mencionaba era sujeto con diabetes tipo 1 se basaba en objetivos glucémicos individualizados. Hemos hablado ampliamente de eso. Darle mayor contexto al tratamiento médico-nutricional, cuantificar la hemoglobina glicada. Si podía dar, por ejemplo, por países con escasos recursos, metformina más un segundo fármaco, le hacías una valoración de nuevo de hemoglobina glicada a los 3 meses para ver respuesta, y con eso tomabas decisión si le das otro medicamento o de frente pasas a insulina. Eso es lo que generalmente se realiza. Entonces, haces tu control glucémico individualizado, tratas todos estos trastornos asociados y siempre interconsultas o valoraciones por retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedad cardiovascular y otras complicaciones.
Segunda diapositiva sobre fármacos para el manejo de tratamiento con diabetes. ¿La metformina qué es? Es una viruamida. ¿Cómo funciona a la metformina? ¿Qué produce? ¿Y se acuerdan? Los secretadores de insulina. Ojo, por favor, eso tienen que manejarlo porque eso es lo que ustedes van a recetar. De esta diapositiva, lo más importante, el porcentaje de reducción de la hemoglobina glicada. Mira, yo le doy fármacos muy importantes, por ejemplo, canaglifosina o dapaglifosina. ¿Y cuánto va a reducirme en los 3 meses la hemoglobina glicada? 0.5. Y la metformina, mira cuánto va, hasta 2 puntos. Pero si me voy por ese punto de reducción, mira quién se lanza con 3 puntos. Tratamiento nutricional. Actividad física. O sea, si juntas 3, 5 y por ahí a uno más, 6, haces un buen control. Obviamente no es llevarlo a casi menos a la hipoglicemia, ¿no? O a un valor muy, esto es paulatino. Complicaciones. Chicos, con respecto a la insulina, por si acaso, acá dice aumento de peso, ¿cierto? Hay un factor, un receptor similar a la insulina, que es un factor de crecimiento de insulina, es un receptor, es una vía de señalización. Cuando vieron de que cuando colocaban la insulina y se formaba ¿cómo se llama? La lesión en la piel, que les mencioné, la lipodistrofia, era que se percataron de que había formación de tejido lipídico en ese contexto, justo por este análogo, el receptor análogo de insulina, factor de crecimiento. Si alguien ha leído o sabe, hay algunos físico-culturistas que se aplican insulina, o sea, utilizan proteínas, sus batidos, su ejercicio, todo, y se aplica obviamente su hormonita también, pero insulina. ¿Para qué? Para que haga construir. ¿La insulina destruye o construye? Construye, entonces utiliza. Es un factor de crecimiento, de multiplicación, es mitótico. Y en algún momento dijeron, oye, ese paciente de 20 años, 25 años que vive con la diabetes y al final tuvo cáncer, porque está muy frecuente relacionado a algunos cánceres, por ejemplo, colon, en general en la diabetes, o de páncreas, ¿no será por esa vía? La insulina no producirá cáncer, si produce mitosis. ¿Produce cáncer o no produce cáncer? Si tenemos un fármaco que hace un momento hemos visto que te está diciendo, por si acaso, esta de acá que te ayuda a todo y ahorita es boga, que en los roedores de producto se ha visto tumoración de las células tiroideas y en los humanos no está determinado. La insulina, con toda la industria farmacéutica, no puede producir cáncer. Ahí entró la duda y todos. Como nuevamente el mensaje es el siguiente, doctora Fondo, como el mensaje es el siguiente, hay una palabrita que siempre va a venirse en la parte médica, que cuando hay este oscurantismo, sale un estudio que siempre dice no hay suficiente evidencia para descartar de que no lo produce. Así termina. No hay suficiente evidencia. Entonces salió un reporte en New England, que es una revista muy importante para nosotros, para todos nosotros, en la cual sale de que la insulina no está relacionada con tipos de cánceres hasta el momento. Entonces, falta evidencia para ver este tipo de relación. O sea,
Esa es la respuesta si en caso le preguntan algo relacionado a ello, porque siempre hubo esa preocupación. Bueno, complicaciones de la diabetes, ustedes saben, cetoacidosis diabética o hipoglicemia. Le dan una lectura a la diapositiva con respecto a la mortalidad en niños. También es muy baja la mortalidad solo por cetoacidosis. Ojo, o sea, estrictamente la cetoacidosis. Pero detrás de la cetoacidosis, ¿quién puede estar? Una infección. ¿Por qué morir por cetoacidosis, doctor, si usted me dice que es menos del 1%? ¿Y por qué ha muerto mi familiar? Porque la cetoacidosis de por sí, si solo era un cuadro de debut, manejábamos con insulina y líquidos, que eso no bien, pero tenía una septicemia. La septicemia es la que aumentó la mortalidad. Complicaciones microvasculares, ya saben, neuropatía, la parte renal, la retinopatía, complicaciones macrovasculares, insuficiencia cardíaca por infartos, accidente cerebrovascular por infarto, amputación mayor de extremidades inferiores. Si amputan a un paciente una pierna, lo más probable es que amputen la otra si no hay buen control. ¿Dentro de qué año se da? Por ejemplo, el mensaje es el siguiente: mire señor, tiene que cuidarse y controlar su diabetes. Ya le han amputado una pierna. Si no tiene buen control, muy probablemente dentro de los próximos años le van a amputar el otro. ¿Cuántos años es? 5. Entonces hay que darle el mensaje: señor, tiene que controlarse bien, porque si no, dentro de los próximos 5 años hay una probabilidad de que le puedan amputar la otra pierna, porque no está teniendo los cuidados necesarios. Hay incluso un pico a los 2 años. Esto pues. ¿Ya ustedes han olido pseudomonas? No. ¿Sí? El otro grupo no había olido pseudomonas. Yo he tenido que describir. Para los que no han olido pseudomonas y utilizan Dior todas las mañanas, ¿a qué es el olor de pseudomonas? El olor a pseudomonas es como al mediodía que dejes dentro de un carro huevo, un pescado, y un pañal, ya. Y tú entras y te encierran ahí. A eso huele pseudomonas. Es un olor sui generis, así lo describen porque es sui generis. Incluso ahorita acá no hay pseudomonas, pero apenas pienso en eso, ya hasta tengo esa sensación. Y cuando van a pasar ustedes en el hospital, van a oler y van a saber que es pseudomonas. Es la destrucción muy importante de tejidos y el tratamiento es muy difícil. ¿Por qué? Porque la pseudomonas se resiste. Generalmente va a terminar lavado, limpieza y termina con antibióticos como piperacilina, meropenem, dinafenem, oxacilina ya no le agarra, o sea, comienza a haber complicaciones dermatológicas. Personas, doctor, todos los días siento mucho escozor. No es que el calor, el verano, bañate, no. Sino si es un paciente diabético, es porque presenta un prurito crónico. Hay todas estas, y esta es la más importante, acantosis nigricans. Te van a preguntar, ¿por qué se forma la acantosis nigricans? Tienes que responder: es la hiperproliferación de los queratinocitos debido a la unión de la insulina a los receptores del factor de crecimiento similar a la insulina, así tal cual. Receptor del factor, justo este de acá es el que estábamos hablando. Entonces hay una hiperproliferación. ¿Quién la produce? Un receptor similar al crecimiento de la insulina. Por eso en algún momento dijeron: oye, pero si estamos dando insulina encima mañana, infusión, los diabetes tipo 1, ¿por qué creen que los diabéticos tipo 1 tenían muy relacionado a enfermedades neoplásicas? Obviamente alguien dijo: oye, tantas enfermedades neoplásicas, no vaya a ser que sea la insulina. Complicaciones musculoesqueléticas, pregunta de examen, en sus prácticas o en la teoría puede ser articulación de Charcot, también llamada
encefalopatía de Charcot o artropatía neuropática de diabético. Le dan una miradita más a detalle y este de acá es la tenosinovitis flexores tenosanto, que es el dedo en la línea. Capsulitis adhesiva del hombro, síndrome de túnel carpiano. Tengo parestesia, todo eso, pero es por un infarto muscular, es una fisiopatología diferente. Gastrointestinales. ¿Esto qué será? Muget. Candidiasis, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen que tener en consideración? Ya, doctor, mañana le van a hacer endoscopía al paciente Juárez. Ok. El paciente Juárez, señor, no va a comer 8 horas o 6 horas. Mañana le van a hacer su endoscopía. Ya está bien. Va a la endoscopía y el de gastroenterología te lo devuelve así gritando: oye, pero no tenía nada que comer, que no sé qué, y te levanta y tú volteas y le dices al paciente: oiga, señor, usted dice que no tiene que comer nada, no sé qué, usted seguramente en la noche está comiendo en ese campo. Y el paciente dice: no comí. ¿Dónde está el error? En que no le preguntaba si era diabético o no. ¿Por qué? Porque los pacientes con diabetes, ¿qué hacen? Ya solo parece. Entonces, ¿cómo no le va a encontrar la comida si ese estómago no se mueve a la misma velocidad? Entonces, si tiene diabetes y le van a hacer una endoscopía, tampoco es lo que vas a dejar sin comer 12 horas o más horas, sino que puedes comer 8 horas, pero le das fármacos procinéticos. Le darás una metoclopramida, le darás de beber polietilenglicol para que logre hacer vaciamiento. Ojo, si no van a devolver varios pacientes por la puerta. Y así, reflujo, diarrea, estreñimiento, incontinencia fecal, gastroparesia. Más del 50% de los pacientes. Más del 50%. Chicos, y los pacientes con diabetes van a decir: uy, me paro llenando de gases. ¿Por qué se llenan de gases? Porque su tránsito es tan lento que va a haber un sobrecrecimiento bacteriano y eso va a causar justamente pues mayor producción de gases. Y este sobrecrecimiento bacteriano es a expensas de bacterias que no son las más sanas, entre comillas. Ustedes saben que ahora está en boga hablar lo que es la flora la microbiota gastrointestinal. Y es verdad. No solo es para esto, sino también para el área crítica. ¿Cuál es el bacillus que tiene que estar en mayor proporción dentro de nuestra parte gastrointestinal? Boloardi. El bacillus. Boloardi. Que es utilizado para la leche, para que se haga lactobacillus. Tiene que haber mayor proporción en nuestro intestino. Sus hermanitos o primos, que son los bacillus serios, que nosotros le damos para que beban cuando les da diarrea, eso para mejorar la flora, esos también tienen que estar en bueno. Entonces, si esto es el intestino y todas las bacterias buenas están en las paredes adosadas haciendo su función y hay una infección, no pasa nada. Pero de pronto, si hay un paciente con diabetes que el tránsito es muy lento y crecen otras bacterias, se destruyen estas, ¿qué es lo que se puede generar? Que esta pared que está protegida por estas bacterias de manera adecuada ya no cumpla muy bien su función y haya una transposición o una transposición bacteriana. Entonces puede haber una sepsis. Es más, ahora el consenso, cuando un paciente tiene una infección, un shock séptico, ¿qué es lo que nos dice la guía de práctica clínica? Dentro de la primera hora darle antibiótico y darle un buen antibiótico mata todo, ¿cierto? Resulta que le das el antibiótico mata todo y resulta que los pacientes no responden de manera adecuada algunas veces. ¿Por qué no responden de manera adecuada algunas veces? Porque también están matando
La microbiota. bacterias del sistema gastrointestinal. Entonces ahora está mucho en la palestra la importancia de estas bacterias. Complicaciones neurocognitivas, sobre todo en los diabetes tipo 1, el rendimiento neurocognitivo de neuroimágenes. Otras complicaciones, y este es el tema, diabetes mellitus tipo 1 asociada con un mayor riesgo de cáncer de qué? Estómago, hígado, riñón y páncreas. Entonces de ahí obviamente tenía que salir la pregunta. Diabetes mellitus tipo 1, ¿el tratamiento cuál es? Insulina, factor de crecimiento, dosis. Oye, ¿cuál será? ¿Esto o será lo otro? Ahí salió la idea, pero al final determinaron que no había una asociación adecuada hasta el momento. Diabetes mellitus tipo 2 asociada a mayor riesgo de leucemia, especialmente en mujeres, y esto sí, de cajón, por favor. Diabetes mellitus asociada con un mayor riesgo de cáncer colorectal.